¡Feliz Navidad! Por favor, no se nos olvide, todavía estamos en el tiempo de Navidad. No vayan a estar como esos comerciales que he oído en donde ya están anunciando todo para el 14 de febrero. No, espérate, seguimos en Navidad y hay mucho que seguir profundizando en este tiempo de Navidad. El solo hecho de detenernos ante el asombro de imaginar que Dios ha querido hacerse hombre, igual que tú, igual que yo, es ya un desbordamiento de amor. Una vez hace mucho tiempo yo dije esto: si Dios se hizo hombre, si Dios se hizo humano, es porque seguramente encontró algo bueno en el ser humano que merezca ser salvado. Tú ya descubriste qué es lo que hay en ti, de lo cual Dios se ha enamorado. Yo creo que este tiempo de Navidad, sí, un tiempo para contemplar el nacimiento, un tiempo para ver y adornar la casa con foquitos de Navidad y todo eso es algo muy bonito, pero el contemplar ese niño recién nacido, que es Dios, debiera de ayudarnos a contemplarnos también nosotros y preguntarnos: ¿qué ha mirado Dios en mí? ¿Qué ha hecho que me amara tanto, que me ame tanto, que ha querido hacerse igual que uno como yo, para después morir y salvarme a mí? Pues el centro de la Navidad está precisamente en que Dios quiere salvarnos, en que Dios quiere redimirnos. Te invito a que en esta ocasión, cuando escuchemos el Evangelio, que es continuación del Evangelio de ayer, y ayer meditábamos en Juan el Bautista, en Yo no soy. ¿Tú ya descubriste quién eres? Pues bien, el Evangelio del día de hoy ahora parece que va en la dirección de Yo no soy, ¿y quién es Él? O yo ya sé quién soy, y también yo ya sé quién es mi hermano. Escucha con atención lo que el Evangelio nos dice. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Debió de haber sido una escena muy bonita para Juan el Bautista. Toda la vida de Juan el Bautista era estar anunciando quién era el Cordero de Dios, quién era el Mesías, quién era el Hijo de Dios, quién era aquel a quien el Espíritu Santo iba a llenar, aquel a quien iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, aquel a quien él no era digno ni siquiera de inclinarse para atarle la correa de las sandalias. Juan el Bautista, al contemplar a Jesús, no dudó, lo reconoció, supo quién era. Y quiero detenerme aquí un pequeño momento para unir la idea de ayer y la de hoy. El día de ayer era importante detenernos un momento y preguntarnos: ¿quién soy? ¿Quién soy? Pues aquel que no sabe quién es desde lo más profundo de su corazón se convierte en un títere, en una marioneta de este mundo, del comercio, de la mercadotecnia, de simplemente una pieza mecánica más en este mundo consumista. Pero aquel que sabe quién es libre. Y todavía más, uniéndolo al Evangelio el día de hoy,
Juan el Bautista, él sabía quién era él y él decía lo que no era. Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Y le preguntaban, entonces, ¿quién eres tú? Y él con tanta libertad, yo soy la voz que clama en el desierto. Hoy vemos a Juan que él sí sabe quién es Jesús. Lo reconoce inmediatamente, lo ve y sabe y da testimonio y lo señala. ¿Cómo es posible que él sepa quién es Jesús? Porque él sí sabía quién era él. Y ahí está el primer paso. Cuando nosotros sabemos muy bien quiénes somos nosotros, va a ser fácil que reconozcamos quién es la persona que está frente a nosotros. Déjame te cuento esta historia. Una vez una persona llegó a la oficina y me empezó a platicar que él batallaba mucho porque realmente le guardaba mucho coraje a otra persona. Le guardaba mucho rencor y casi que aborrecía a esa persona y él no quería tener ese sentimiento en contra de la otra persona. Entonces yo empecé a dirigir toda la conversación a que él se enfocara en él mismo. Y yo le preguntaba, ¿te sientes amado por Dios? ¿Te sientes valorado? ¿Has experimentado el amor que Dios te tiene a ti? Y llegó un momento en donde él me dijo, Padre, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la otra persona. En tal caso, tengo que saber cómo quitarme este coraje hacia la otra persona y no realmente si me siento o no me siento amado. Yo le dije, no, es que no has entendido. Cuando tú te sientas plenamente amado por Dios, va a ser fácil que tú ames a tu hermano. Porque cuando tú veas cuánto te ama Dios a ti, a pesar de quién eres tú, de tus limitaciones y de tus defectos, va a ser fácil poder entender que Dios también ama a tu hermano con sus limitaciones y sus defectos, y será en el mismo amor que tú sientes que lo vas a poder amar. Pero si tú te sientes, perdona la expresión, abandonado, si tú no te sientes amado, peor aún, si tú te sientes rechazado, entonces va a ser fácil que tú empieces a anidar en tu corazón sentimientos de rechazo hacia los demás. Por eso Juan el Bautista, que sí sabía quién era él, supo reconocer quién era Jesús. Aquel que se sepa amado por Dios, sabrá amar. Por eso Juan el Evangelista en sus cartas insiste mucho en esta verdad fundamental. Aquel que camina en la presencia de Dios es aquel que ama. Y aquel que ama es aquel que camina como Jesús caminó, cumpliendo la ley, amando a su prójimo. ¡Wow! Así. Es que no es difícil amar al prójimo. Lo difícil es amarnos a nosotros mismos. Reconocer que tenemos algo bueno que ha hecho que Dios se enamore de nosotros. A pesar de toda nuestra miseria, Dios nos ama. Y cuando logremos nosotros reconciliarnos con nosotros mismos, podremos entonces reconciliarnos con nuestro hermano y amar a nuestro hermano. En aquellos temas que he abordado sobre la necesidad de perdonar al hermano, yo siempre digo, es que perdonar al hermano es mucho más fácil que perdonarte a ti mismo. Por eso, meditando en el Evangelio de ayer y que el día de hoy, cuando veía yo a Juan el Bautista, que él no dudó en señalar a Jesús, él lo reconoció. ¿Será acaso que yo soy capaz de reconocer a Jesús? ¿Será acaso que yo soy capaz de reconocer el valor y la dignidad que tiene mi hermano? Porque ver los errores, perdóname, pero ver los errores de los demás cualquier tonto lo hace. Pero descubrir el valor que tiene cada ser humano, no todos, sino aquellos que saben cuánto valor tienen ellos mismos, pueden ver el valor
de la dignidad humana. Por eso en este mundo tan ambicioso, tan materialista, tan superficial, se esfuerza en que no conozcamos la dignidad que tenemos, porque así va a ser tan fácil poder manipularnos al grado de hacernos despreciar a los más pequeños. ¿Ya descubriste cuánto amor te tiene Dios? ¿Ya has experimentado el amor en ti mismo, en tu interior? Entonces, antes de querer cambiar la relación con tu hermano, cambia la relación que tienes contigo mismo, para que seamos rápidos y reconocer quién es Jesús, quién es mi hermano, o dicho de alguna otra forma, para reconocer la presencia de Jesús en mi hermano. Juan el Bautista no dudó y lo señaló, Él es. Ojalá que tampoco tú y yo dudemos para señalar la dignidad de cada uno de nosotros. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que nos ha amado con un amor personal a cada uno de nosotros, al grado de hacerse como tú y como yo, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí, Juan el Bautista señaló a Jesús diciendo, Él es el Cordero de Dios. Y algunos de sus discípulos lo siguieron. Los demás se quedaron con Juan. Y muchos otros ni con uno ni con otro. Dicen que cuando un filósofo señala la luna, solo los inteligentes voltean a ver a la luna. Los demás se quedan viendo el dedo. Cuando el Evangelio nos señala a Jesús, cuando se nos predica a Jesús, ¿volteamos a verlo a Él o nos quedamos diciendo, ¡ay, qué bonito! Cuando ves un nacimiento, te quedas viendo y dices, ¡ay, qué bonito! O puedes ver lo que señalan, el amor que Dios nos ha tenido al hacerse uno como nosotros. Hermanos, quiero decirles que estoy muy agradecido. Honestamente, yo creí que solamente por el número de personas que respondieron, yo creí que más o menos como unas 1,500 personas eran las que se iban a agregar a este reto de leer la Biblia. Hoy me doy cuenta que en el primer día son a esta hora, en el primer día han sido casi cerca, un poco más de 20,000 personas las que han tomado este reto. Pero ya en el segundo día he visto que ha sido casi la mitad. Tengo la esperanza que continúen. Apóyense unos a otros en este propósito de leer la Biblia. Qué bueno que escuches el audio, porque mientras más nos empapemos, más fácil va a ser poder recordarla. Es una lectura. Recuerda que voy a estar dando algunas pequeñas cápsulas antes de cada libro para más o menos situarnos y que sea fácil el poder recordar en dónde estamos o cuando le escuchemos después. Pero ahorita es una lectura. Si Dios lo concede, quizás más adelante podremos agarrar un estudio más serio de cada libro, como el que había hecho yo en Hechos de los Apóstoles. Pero ahorita este año es lectura. Y alguien me dijo hace mucho tiempo la regla de 3, así fue como la llamó y te lo recuerdo. 3 días es lo que nos dura el ánimo, la emoción de iniciar algo nuevo. Después de 3 días como que desaparece. Pero si continuamos, en 3 semanas logramos construir el hábito. Y después de 3 meses empezamos a ver los cambios. Pero después de 3 años es cuando saboreamos los frutos de haber iniciado este cambio en nuestra vida. Leer la Sagrada Escritura definitivamente va a cambiar muchos corazones. Y te lo digo, yo como sacerdote que la he leído no sé cuántas veces,
Al haber hecho este reto contigo y al estar leyéndola en voz alta, eso sí, nunca lo había hecho, de leerla en voz alta, toda la Biblia leerla en voz alta nunca lo había hecho, de manera en silencio, sí, sí, mucho, pero he experimentado tanta fuerza, he experimentado tanto amor, deseos de orar, de profundidad. Pudiera decirte muchas cosas, pero hazlo tú, anímate. Yo sé, leer los evangelios son los capítulos más largos. Habrá algunas sesiones que tendremos casi 30 minutos, pero te aseguro, la mayoría de las sesiones estamos hablando de unos 17, 18 minutos al día, 20, con sus excepciones, sobre todo al principio, de casi 25, 30 minutos. Pero no te desanimes. Sigamos adelante. Después de 3 semanas verás que va a ser mucho, mucho más fácil. Animémonos unos a otros, que yo, y no les miento, he estado orando por todos los que se unieron a este reto, que nos conceda Dios llegar al final y poder experimentar y ver los frutos de leer la Sagrada Escritura, palabra de vida en nuestra vida. Has estado en la celebración eucarística que he estado celebrando y seguiré pidiendo por ti, como espero que también pidan por mí y unos por otros, todos los que nos unimos a este reto, para que nos animemos y lo concluyamos. Leer la Sagrada Escritura completa en un año y después veremos qué más puertas se nos van abriendo. Que el Señor te bendiga abundantemente.